Amén. Amén. Soberano Señor y Padre nuestro, con gozo, con alegría, nuevamente este grupo de sus hijos nos reunimos en estas horas santas, horas sagradas del Santo Sábado, para continuar el estudio de este precioso e importante libro de la ciudad al campo. En este libro estamos recordando esa exhortación que nos hace el espíritu de profecía a abandonar las ciudades, que tengamos en cuenta el tiempo que estamos viviendo, tiempos en que vemos el cumplimiento de las profecías, tiempo donde estamos viendo que se avecina esa tormenta, un tiempo en que el Señor ha iluminado a nuestro hermano para que retomemos el estudio de este libro y veamos esos consejos que desde muchos años atrás, muchas décadas atrás, el Señor está recordando a su pueblo que vendría un momento difícil, un momento de crisis que ya lo vemos a las puertas, para que sus hijos, saliendo de las ciudades, hubieran hecho planes, se hagan planes, para que la obra se haga con el debido orden como el Señor lo ha establecido. Bondadoso Señor, gracias por extendernos la vida, extendernos el tiempo de gracia y podernos reunir en este santo sábado. Gracias por proporcionarnos los recursos para que nos podamos reunir a pesar de las distancias. Estamos unidos por la verdad y por una misma fe. Eterno Señor, que sea su Santo Espíritu concediéndonos la sabiduría, el discernimiento, que sean sus santos ángeles rodeándonos a cada uno de los que estamos con nuestros seres queridos, con las personas que han invitado, y que sea también guiando a las personas que en un futuro van a escuchar o están escuchando los estudios, que a través de este canal y el ministerio que se inició también hace unos años atrás y que ha sido bendición para muchas personas. Eterno Señor, todas las peticiones, todos los motivos de gratitud los hemos expresado y los dejamos en las manos poderosas de nuestro Señor. Todo lo agradecemos, todo lo suplicamos en el precioso nombre de nuestro Salvador, de nuestro único intercesor, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, Amén. 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 Bueno, mis queridos hermanos, un feliz santo sábado para todos. El Señor sea acompañándonos y guiándonos en la continuación de este estudio. Hoy iniciamos la sección 7 que tiene un subtítulo, Guiados por la Providencia Divina. La compilación de este libro la organizaron en secciones. Tenemos para estudiar 9 secciones, hemos estudiado 6. La de hoy, la sección 7, Guiados por la Providencia Divina. Recordemos que cuando decimos que algo es dado por la providencia divina, estamos recordando que Dios es el que está al control de todo, al control de la historia de este mundo, que Dios es el que provee, que Dios es el que guía, que Dios está al control. Por lo tanto, en la primera parte de esta sección 7
que tiene como título Cuando Dios abra el camino. Cuando Dios abra el camino. Hermanita Argenis, escúcheme la interrupción. Hermanita Dalila, su teléfono está en manos de alguien y nos está rayando la pantalla. Voy a pedir el favor que controle la situación, por favor. Aprovecho, hermanita Argenis, escúcheme para decirles que este capítulo que vamos a estudiar, guiados por la providencia divina, siempre se lo hemos recomendado cuando las personas nos preguntan, ¿cuándo salir al campo? ¿Dónde debo ir? ¿Qué señales tengo yo para saber que es el momento de salir? Recuerden, hermanos, que el engaño de la denominación adventista es hacerle creer a la gente que la salida de las ciudades es cuando se ha emitido el decreto dominical. Será demasiado tarde para eso. ¿Sí? También otras personas dicen, sí, ya es el momento de irnos todos a la vez, todos. Es una situación equivocada. Por eso estudiar este capítulo es demasiado importante porque aquí vamos a estudiar y vamos a ver con el escrito está cuándo salir, dónde salir, bajo qué circunstancias, guiados por la providencia divina. Adelante, hermanita. Gracias, hermano Carlos. Entonces, cuando Dios abra el camino y nos dice el consejo del Espíritu de Profecía, lo escribió en 1903. Dice, ha llegado el tiempo cuando a medida que Dios abra el camino, a medida que Dios abra el camino, es decir, como nos estaba haciendo la introducción nuestro hermano Carlos, esa salida no es impulsiva. Esa salida ha de ser cuando existan las condiciones providenciales. Y cuando decimos condiciones providenciales, es cuando el entendimiento, el discernimiento del Hijo de Dios, cada uno de nosotros, vea que se han dado unas condiciones providenciales, es decir, que vemos la mano de Dios guiando, abriendo el camino. Y eso se dará cuando haya una preparación progresiva, porque como decía nuestro hermano, no es salir a través de los estudios que hemos hecho, él nos ha insistido, y no es a través, no es la salida por como una huida, ¿no? Sino ha habido una preparación, sino ha habido digamos, un estudio de las condiciones, cuando no ha habido oración ferviente y constante. Dios va a abrir el camino. Ha llegado el tiempo cuando a medida que Dios abre el camino, las familias deberían salir de las ciudades. Los niños deberían ser llevados al campo. Y ya hemos estudiado por qué los niños, junto con el resto de sus familias, pero ellos principalmente, han sido los más beneficiados en las familias que ya llevan algunos años en el campo. Los padres deberían conseguir un lugar tan apropiado como lo permitan sus recursos. Por eso la oración constante y ferviente nos va a mostrar que de acuerdo a los recursos que tenemos, en dónde podríamos ubicarnos, siempre permitiendo que Dios es el que abra el camino. Aunque la casa sea pequeña, debe estar rodeada por un terreno que pueda ser cultivado. Ha de haber un terreno que pueda ser cultivado. No ha de ser, si no hay los recursos o si la providencia divina nos lleva a algún lugar
No debemos pensar que tiene que haber unas grandes extensiones de tierra, porque nosotros no vamos a ir a cultivar para hacer cultivos extensivos, es decir, intensivos. Es decir, que vamos a- a cultivar y nos vamos a ocupar en esos cultivos y con el propósito de conseguir dinero. No, nosotros vamos es a cultivar lo que vamos a utilizar para nuestra alimentación. Es posible que tengamos también unos excedentes para intercambiar o para de pronto poder llenar, digamos, algunas necesidades que se puedan llevar a un sitio en la ciudad donde se puedan comercializar, pero no cultivos que nos vayan a dedicar, la gente se va únicamente a dedicar eso cuando el plan de salida ya sabemos que requiere obra misionera en la parte de alimentación, obra misionera en la parte de salud. Entonces, eh, todas estas condiciones, situaciones han de tenerse en cuenta. Dios es el que va abriendo el camino. Y el hermano Carlos tiene un gran testimonio del proyecto que él está adelantando, que podríamos nosotros pensar algún tiempo atrás, tendríamos idea cómo el Señor iba a abrir el camino para ese proyecto que nuestro hermano, por ese proyecto porque nuestro hermano ha venido orando. Yo creo que ni él habría pensado cómo el Señor abriría el camino para ese proyecto. Dios ayudará a su pueblo. Los padres pueden conseguir casas pequeñas en el campo. Y vuelve nuevamente a decirnos el consejo, con terreno de cultivo, donde sea posible tener huertos para cultivar verduras y frutos pequeños con el fin de reemplazar la carne que tanto contamina la sangre vital que circula por las venas, que tanto contamina la sangre vital que circula por las venas. Las casas, según el consejo, no van a ser mansiones, no van a ser tan amplias quizás como las hemos tenido en los poblados, en las ciudades. Pueden ser casas pequeñas, no nos va a quitar tiempo una casa como nos lo quita ahora para el arreglo, para el mantenimiento. Lo importante nuevamente es que tenga un terreno de cultivo, porque se ha de tener un huerto para las verduras, para los frutos. Todo ello con el fin de reemplazar ese elemento que tanto contamina nuestra sangre y que es como el motivo de controversia, es el motivo de que seamos tildados como disidentes y como una cantidad de adjetivos por, por lo que la gente que no quiere creer, no quiere escuchar, saca excusas, eh, tuerce versículos cuando se le habla de la reforma pro salud. Y lo más triste es que no es de las denominaciones evangélicas que nosotros llamábamos antiguamente, denominaciones evangélicas, es también hoy, en ese grupo están las personas, los feligreses de la corporación, que también utilizan los mismos versículos de los evangélicos, del mundo evangélico en general, para hablar en contra de la reforma pro salud. En esos lugares, los niños no estarán rodeados por las influencias corruptoras de la ciudad. Entre más alejados eh, estarán los niños de estas influencias, entre más alejados sean los sitios de la ciudad, los niños van también a estar más alejados de estas influencias corruptoras.
Dios ayudará a su pueblo. Por eso dice el título, guiados por la providencia divina. Dios ayudará, es una promesa, ayudará a su pueblo a encontrar tales lugares fuera de las ciudades. Por eso la salida es con oración constante y ferviente, con preparación, una preparación progresiva. Por eso no es una salida impulsiva. Bueno, hermanos, hemos leído dos apartes. El primero de Mensajes Selectos de 1903. El segundo también de Mensajes Selectos de 1902. ¿Qué aportes, hermanos, que les ha dado a reflexionar estos dos fragmentos? Hermana Argenis, aparte de tener nosotros esa seguridad de que cuando nos sometemos a Dios y sometemos nuestros planes a Dios, Él nos guía en este aspecto de encontrar el sitio adecuado, el sitio ideal. Eh, una característica de ese sitio es que debe tener tierra, terreno para cultivar. Muchas personas se han conformado quizás con conseguir una casita en el campo, pero sin terreno. Entonces no se cumple el objetivo ni el propósito de Dios. Quizás estén a tiempo de vender esa casita y buscar el consejo como, o buscar la propiedad como el Señor aconseja. Una casita sencilla con terreno. Es más, yo puedo asegurarles, hermanos, que en estos casos el objetivo es la formación del carácter. No irnos nomás por descansar, por recibir el sol, por ver las montañas. No, es la formación del carácter, cultivar el suelo, aprender las lecciones que Dios nos enseña a través de el cultivo de la tierra, la naturaleza. Y también esto, acá dice esta parte, hermana Argenis, me llama la atención que dice, Dios ayudará a su pueblo a encontrar tales lugares fuera de las ciudades. Si le pedimos nosotros dirección divina, Él nos va a guiar paso a paso. Y obviamente para eso necesitamos instruirnos, instruirnos. Entonces podemos mencionar, hermanos, por romper un poco el hielo para que los hermanos intervengan también. ¿Cómo debe ser el lugar donde hemos de ir a construir nuestra casa y a vivir? ¿Cómo debemos, hemos dado instrucciones para encontrar el lugar, ¿verdad? Y en las instrucciones para la vida en el campo dimos unas características. ¿Ustedes recuerdan, hermanos, cómo debe ser el terreno o la finca? Alguien que por favor active el micrófono y mencione qué características debe reunir, entre otras. Son varias, ¿no? Son varias las características. Por ejemplo, les menciono una nomás para que ustedes puedan continuar. Una característica es que el lugar donde vamos a ir no presente riesgos de inundación o de deslizamiento, ¿sí? Que no presente riesgos de inundación o deslizamiento. ¿Cuáles serían otras características, así prácticas, sobre el sitio donde vamos a vivir? Hay muchas, muchísimas, más de 20 son. A ver, hermanos, no sé quién recuerda, a ver, hermana Adriana, ¿usted recuerda una característica adicional? Hermana Benita, está la hermana Dalila, está la hermanita Estefanía, la familia López, Fernando, hermana Ángela. A ver, hermanitos, opinen por favor. ¿Qué Pues características? hasta donde yo tengo conocimiento de lo que he leído en el Espíritu de Profecía, dice que las tierras deben tener fuentes hídricas, o sea, que haya agua.
que Muy haya bien, fuente de agua, que muy es bien, muy muy, vital para el sostenimiento de vivir en el campo, que no sean terrenos áridos, o sea, secos, donde si no llueve, pues no hay como coger un poquito de agua y regar al menos las verduras cerca a la casa. Eso es una de las características más fundamentales. gracias hermana Dalila. Específica, ¿no? Muy bien. Vital, que ese lugar por lo menos tenga cerca o pase una fuente de agua con el cual pues se pueda regar los cultivos. De nada sirve ir a conseguir un buen sitio barato, quizás plano, pero si no tiene agua. Si no hay agua, no hay agricultura, amados hermanos. A menos que, a menos que sea un sitio donde podamos cavar un aljibe, extraer agua de la misma finca, pero ya eso requiere un poquito más de técnica, ¿cierto? Disponer de una motobomba para hacer el riego. Bueno, muy bien. Hermana Ángela, Sí, buenos días, hermanos. Bueno, hay varias que recuerdo en este momento que no hayan, o sea, vecinos muy cerca, o sea, hablando de personas del mundo, porque ya sabemos como por así decirlo, ellos van a colocar un equipo a todo volumen, entonces, bueno, tener en cuenta qué vecinos hay cerca, ¿cierto? O que no hayan vecinos muy cerca. El otro de que el terreno no vaya a tener problemas legales, ¿sí? Que no vaya a haber problemas legales con ese terreno y también hay que mirar el clima, ¿cierto? Uno de esos puntos es el clima, que si es el clima, sea un buen clima, sea una buena tierra productiva también. Gracias, hermano. gracias hermana Ángela. Bueno, parece que los hermanos no van a opinar más. Gracias, hermana Ángela. Bueno, usted menciona algo importante, que las casas no estén apiñadas una cerca de otra, ¿verdad? Que, bueno, la tierra ya sabemos que así sea una tierra rojiza o amarillenta, el Señor tiene tesoros ahí que se pueden cultivar y debemos confiar en la providencia divina también. Y importante, ¿no? Que sea cerca, por ahora, ¿no? Cerca a la ciudad, que tenga un acceso. No nos vamos a ir desde ya a sitios totalmente montañosos, donde toque caminar 1 hora o 2 horas para llegar hasta allá, donde nos cueste salir a la ciudad a trabajar en favor de las almas, a presentar el mensaje del tercer ángel, ¿verdad? Una persona que no puede caminar o quizás está avanzada en edad o por su salud. ¿Cómo podría irse a vivir a un sitio demasiado apartado donde tendría que caminar 1 o 2 horas o quizás a lomo de caballo o de mula? En esas cosas hay que pensar, ¿no? Por ahora, los puestos de avanzada son sitios no tan distanciados de las ciudades que se pueda, donde se pueda establecer eh, la panadería, donde se pueda establecer la agricultura, la enfermería, los talleres y poder capacitar allí algunas personas y atender pacientes. Y para eso necesitamos que sean sitios de fácil acceso, no a la gotera de la ciudad, porque dentro de 1 año, 2 años ya va a ser un barrio más de la ciudad, pero sí un poco cercanos o apartaditos, ¿cierto? De tal manera que nos quede fácil ir a la ciudad a trabajar en favor de las personas, a regalar literatura, a hacer las reuniones, a tener un restaurante quizás allí para atender personas y hacer contactos. Y hermanos, tener mucho cuidado en sitios que no vayan a ser zona roja, que quizás para desplazarnos de la ciudad hasta allá, después de las 3 4 de la tarde, no se conviertan en unos atracaderos o que haya riesgos de zona de guerrilla, de paramilitares. En esas cosas también hay que pensar. Bueno, hermanos, adelante, hermanita Argenis. Gracias, hermano, sí.
Entonces, cuando hablaban de tener en cuenta el clima, las vías de acceso, porque pues no todos estamos ya en época de escalar y de hacer esfuerzos físicos que ya pues por nuestros años y las condiciones de salud no contamos, ¿no? Igualmente la calidad del agua, porque puede haber agua, pero habrá que mirar de dónde viene, por qué sitios pasa, porque a veces, por ejemplo, acá en el pueblo donde yo vivo, eh, estamos rodeados como de tres fuentes de agua, pero alguna de ellas pasa por sitios donde hay explotaciones pecuarias, ¿no? De aves o de porcinos y contaminan el río. ¿Sí? Viene porque con esa agua la utilizan para el lavado de las instalaciones y el producto que sale del lavado pues nuevamente vuelve al río. Entonces también hay que mirar la calidad del agua que va a tener ese sitio, ¿no? Donde se piense comprar el terreno. Y en cuanto a los problemas sociales también, porque hay sitios cercanos a donde hay explotaciones, por ejemplo, de metales preciosos, esos sitios tienen muchos problemas sociales, ¿sí? Entonces, importante lo que nos señalaba nuestro hermano de mirar la ubicación, ¿no? Tener en cuenta anoté como 10 de los que dijeron, estas 10 condiciones o estudios que se ha de tener en cuenta al comprar el terreno. Bueno, hermanos, entonces seguimos con el tercer fragmento que también está en el mismo libro, Mensajes Selectos, que dice, hay que ayudar a abrir el camino. En la primera nos decía, cuando Dios abra el camino, en la segunda, Dios ayudará a su pueblo, y ahora dice, hay que ayudar a abrir el camino. A medida que transcurra el tiempo, nos decía eso la profeta del Señor en el 1906, cada vez será más necesario que nuestro pueblo salga de las ciudades. Durante años hemos recibido la instrucción de que nuestros hermanos y hermanas, y especialmente las familias con hijos, deberían planear salir de las ciudades a medida que puedan hacerlo. A medida que puedan hacerlo, es decir, eh, teniendo en cuenta todo lo que se ha enseñado, lo que nuestro hermano Carlos nos ha explicado a través del estudio, no solamente de este libro, sino cuando se hizo un estudio sobre eh, la siembra y todo lo que nos mm, explicó sobre el campo, el trabajo del campo, ha de ser una salida planeada, pedida al Señor en oración. Y si en el año 1906 nos decía el profeta del Señor, pues ha llegado ya el tiempo, ya es eh, necesario, urgente, que se esté haciendo este plan de salir de las ciudades y más las familias que tienen hijos aún, niños, adolescentes. Muchos tendrán que trabajar laboriosamente para ayudar a abrir el camino. No vamos a salir, hermanos, mientras estemos con los brazos cruzados, esperando que la providencia divina nos abra el camino si nosotros no estamos haciendo absolutamente nada para ese plan, para ese proyecto. Muchos tendrán que trabajar laboriosamente para ayudar a abrir el camino, pero hasta que sea posible salir durante todo el tiempo que permanezcan en ellas, deberán ocuparse activamente en el trabajo misionero, por muy limitada que sea su esfera de influencia. Entonces, a medida que se dé ese tiempo para salir, no hemos de estar inactivos. Debemos trabajar laboriosamente, no solamente
en el plan de salida. eh, el Señor proveerá los recursos con un trabajo laborioso, pero durante ese tiempo que sea el momento de la salida, el consejo divino, el mandato divino es ocuparse activamente en el trabajo misionero, en el lugar donde estemos, o como lo están haciendo nuestros hermanos, eh, viajando a lugares donde hay posiblemente ya alguna semilla que se ha ido sembrando. El trabajo misionero ha de realizarse así sea muy limitada nuestra esfera de influencia. Generalmente tenemos muchas personas a nuestro alrededor, nuestros vecinos, con los que llevamos quizás 20, 30 años de convivencia acá en cada uno de nuestros sitios, nuestros barrios. Nuestro sitio de influencia también, el sitio de nuestro trabajo. Otro sitio de influencia, el sitio de nuestras familias. Quizás no tenemos nuestras familias aquí. Yo acá no tengo familia, en el sitio donde yo vivo no tengo ya ni siquiera mis hijos. Habrá necesidad de ir a donde están nuestras familias, que debe ser nuestra principal preocupación. Así es de que, así sea muy pequeña nuestra esfera de influencia, el Señor nos da este mandato. Debemos ocuparnos activamente en el trabajo misionero, ya sea a través de visitas físicas o a través de la comunicación virtual o a través de el envío de materiales de los que nos llegan del trabajo que realiza nuestro hermano Carlos allá en su sitio. Tengo en oración y les pido oración también por un centro de, de sostén propio, un centro donde se atienden a enfermos, problemas de salud, totalmente gratis. A usted no le piden un peso, lo que usted quiera colaborar. Hay un sitio en Cundinamarca. Allá se fue a trabajar una persona que venía aquí por motivos de trabajo. Él es una persona que distribuye filtros de agua, entonces venía acá y algún día me dijo que se iba para ese sitio. Entonces ya se fue y frecuentemente me manda videos de lo que allí se hace, cómo se trabaja. Y hace 15 días conocí las personas que están al frente del sitio allá en el restaurante en Ibagué. Estuvimos hablando y les ofrecí literatura de la que tengo aún en casa. Le dije, tengo muchísima literatura. ¿Les interesaría que yo se las enviara? Me dijeron que sí. Entonces ya tengo el paquetico para enviarles literatura. Me preguntaron que con quién estudiaba yo. Entonces les hablé de este ministerio. Simplemente me escucharon, no dijeron nada. Eh, el que maneja es una persona extranjera, mm, con la esposa, llevan muchos años en ese lugar. Me llamó la atención de que de los muchos lugares donde las personas pueden ir a buscar los tratamientos naturales, pues siempre hay un cobro y en algunos bastante exagerado. En aquel lugar no. Ya me dijeron, usted puede ir. No, es totalmente gratis. Dios provee, Dios nos ha proveído durante muchos años. Entonces vamos a orar por la literatura que ellos van a recibir. Así de que nuestro centro, nuestra esfera de influencia, nos puede parecer también que sea muy limitada, pero realmente si nosotros miramos, nuestra esfera de influencia puede estar también lejos del sitio donde estemos. El Señor va colocando momentos providenciales de conocer determinadas personas, de que lleguen a un lugar y entablemos una conversación y ahí están esos momentos providenciales que el Señor nos concede para ampliar esa influencia en nuestro trabajo misionero. Hermana Argenis,
Yo tengo una pregunta para hacerle a los hermanos para que opinen y es, ¿qué será ayudar a abrir el camino? Porque acabamos de leer, ¿no? Hay que ayudar a abrir el camino y muchos tendrán que trabajar laboriosamente para ayudar a abrir el camino. Hermanos, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué será eso de ayudar a abrir el camino? Bueno, tenemos que pensar en la realidad, ¿no? A ver, cuando hay un bosque, hay una montaña y no tiene camino para atravesarla, pues las personas tenemos que tomar un machete, ¿sí? Un machete, una pala y quizás ir talando unas partes porque las ramas de los árboles se cruzan y no nos dejan pasar. Entonces por ahí comenzamos a cortar, a quitar ramas, a quitar quizás piedras, inclusive cuando hacemos una entrada para que el carro llegue hasta la casa en el terreno, vamos a abrir camino, vamos a abrir carretera y hay que quitar. Bueno, entonces, ¿cómo será o qué, a qué será que se refiere el Espíritu Santo cuando dice hay que ayudar a abrir el camino? Hermanos, opinen, ¿en qué creen ustedes que consiste abrir el camino para llegar al campo y establecernos en el sitio con las condiciones que Dios sugiere, ¿no? Las que hemos mencionado. ¿Qué será ayudar a abrir el camino? Opinen, Buenos días, hermanos. hermano. Buenos días, Hermano, hermana. buenos días. Buenos días, hermanita, adelante. Hermano, pues para mí empezar a abrir el camino hay muchas cosas, porque hay que empezar a abrir el camino, como estaba diciendo, pero también hay que empezar a abrirlo con ayuda de dinero o, o de trabajo. Más que todo en este momento yo pienso que es mirar cómo vamos a aportar para poder comprar el terreno y si no tenemos la facilidad de ir a trabajar, pues mirar cómo se puede ayudar con cualquier peso, así no sea mucho, pero de grano en grano se reúne algo. Entonces, pues para mí es ello, el que pueda con su trabajo y el que no pueda con su trabajo, pues hay que mirar cómo se aporta algo. Ese es el sentir mío, no sé. Disculpe, hermano. Y Hermanita, gracias. hermanita Lisa, mucha alegría saludarla. Muchas gracias por ese valioso aporte. Ya estaremos comentando al respecto. Entonces, hermana Ángela, perdón, hermana Dalila y luego la hermana Ángela. Gracias, hermano. Muy amable. No sé si me escucha. ¿Sí? Sí, hermana, adelante. Bueno, la hermana Argenis decía su testimonio con estos hermanos a los cuales ella ¿cómo es? Providencialmente ella conoció seguramente. Abrir un camino, hay partes donde es imposible cruzar de un lado a otro porque hay un abismo o hay un río, en fin. Entonces se elabora un puente para cruzar al otro lado por un camino que puede ser el puente. Y yo pienso que en la providencia de Dios, esto que la hermana cuenta tiene un significado muy grande, pues dentro de lo que yo logro entender. Y es que la providencia permitió que hubiese ese puente entre la hermana al conocer a este hermano, que dice ella que es extranjero, que tienen un lugar de avanzada seguramente, donde no le cobran a nadie. Y puede ser que Dios los puso a ellos allá al otro extremo y se encontró la orilla de este lado con la orilla del otro lado y se ha hecho un puente para penetrar y de pronto conocerlos y de pronto quizá ellos sean un remanente también que se unirá a este otro remanente, hermano, y vamos a hacer una obra maravillosa. Yo sigo pidiéndoles, hermanos queridos, de todo corazón, que sigan orando por la oferta que yo hice y que quiera Dios que eso que yo dije allá en el Congreso y que sigo pensando, ya hablé con mi hijo y me dijo, mamá, usted puede hacer con esa casa lo que quiera, pero eso es suyo. Si usted nos quiere dar, denos, si no, no, ofrézcaselo todo al Señor. Mi hijo, él no pertenece a ninguna iglesia porque estudió en la Universidad Adventista y salió herido hasta el alma.
Después fue un día cualquiera que yo le dije, mijo, busque el Señor, y eso todavía yo no conocía este mensaje. Y fue un día a la iglesia en su pueblo donde estaba ubicado con su familia y encontró a un cura en la iglesia adventista predicando. Y él cuando vio a ese señor con todos los trapos que se ponen ellos, dijo, no, esto no es de Dios, y se salió y se fue. Entonces, pero él tiene el mensaje porque él se crió en el mensaje adventista antiguo. No conocíamos esta verdad, pero lo conocí. Yo le comenté los planes que yo tengo, esta servidora tiene para la gloria de Dios, y él dijo, mamá, por mí no se preocupe, si mi herencia la tiene que dar a la obra del Señor, désela. Yo me retracto de eso, me lo dijo, yo pienso que sinceramente. Entonces, hermanos, si nosotros seguimos orando por ese propósito y que el Señor lo apruebe, mano, pues si no se puede comprar una finca grande, no hemos ido a verla, todavía no la han vendido, hermano Carlos, yo voy a hacer lo posible este año por mirar a ver si yo puedo ir sola. Lo que pasa es que yo de tierras no sé, de geografía no sé, entonces me gustaría que hiciéramos planes para que fuera a su merced o algún hermano que tenga conocimiento de tierras y todo eso, y mirar si eso sirve o no sirve, pues no sé. Con mirar y ir, y no se pierde nada, hacer una provisión y pedirle al Señor la dirección. Entonces, hermano, los puentes están para construirlos, hagámoslos. Y ese puente de la hermana Argenis con este hermano posiblemente sea un camino que se puede estar abriendo en la providencia divina. Ese era todo mi aporte. Muchas gracias. Gracias, hermanita Dalila. Gracias. Bueno, yo quiero aprovechar, gloria a Dios, porque las hermanas que han opinado, bueno, han coincidido en que para la gloria de Dios ellas están dispuestas a sacrificarse, aportar y bueno, nosotros si fuéramos corporativos, hace años hubiéramos ido a hacerles firmar las escrituras y a apropiarnos de sus bienes para ponerlos en el fondo de inversión o para... No, gracias a Dios, acá valoramos el esfuerzo de las hermanas, oramos por eso y en su momento, cuando la providencia divina lo indique, quizás nos reuniremos y miraremos tal. La hermana Ángela quiere también aportar sobre qué es abrir el camino, qué será abrir el camino, ayudar a abrir el camino. Adelante, hermanita Ángela, y ya luego continuamos. Sí, hermano, bueno, de acuerdo con la hermana Elisa, hablando de los recursos, eh, poner en ayuno y oración la venta a los hermanos que cuenten con propiedades en las ciudades y que puedan ellos vender y unirse, por decir, hay cuatro, dos o tres o cuatro hermanos que han vendido sus propiedades, entonces comprar un terreno para un terreno grande y obviamente ellos se van a ubicar a los alrededores, pero obviamente pues se va a dejar se va a donar como una especie de donación, se va a donar X o Y parte para ese centro de avanzada, por ese lado. Estar unidos en ese proyecto, tener una unidad, ¿cierto? Y también las personas que no contamos con propiedades, que no podemos ayudar con recursos, con el dinero, prepararnos como médicos misioneros, ¿sí? Prepararnos para ayudar allá con los trabajos, los hermanos, hablando de los hombres, que puedan hacer el trabajo material y las mujeres que nos encarguemos de, por decir, atender a las enfermas y que un hermano o una hermana, que hayan dos, sexo masculino y femenino, para que los hermanos atiendan a los hermanos, a los hombres, y las mujeres puedan atender en cuanto a las terapias y todo eso, a las hermanas, obviamente a lo que son mujeres. Lo que quiero decir es que cada uno podemos aportar de diferentes maneras, ¿cierto? Algunos con recursos y otros con ayuda, con trabajo, ¿sí? Con la labor que se pueda hacer allá. Y obviamente, hermanos, la oración, poner todo eso en y que los hermanos que tengan las propiedades estén dispuestos a unirse, como digo, y poder adquirir un terreno bueno, grande, para que ellos también se puedan ubicar a los alrededores y así pues estar, digamos, unidos.
estar aportando con lo requerido, o sea, con lo que se requiera. Amén, hermana Ángela. Bueno, yo cierro el comentario Sí, aquí. Cierro el Hermano comentario. Carlos, hermano. Adelante. quiero también aportar a la pregunta que se está haciendo. Y entiendo que abrir el camino, hay que ayudar a abrir el camino, es como ir quitando obstáculos, ¿sí? Con la ayuda, con el poder de Dios. Porque cada uno vamos a tener, cada uno tenemos obstáculos. Quizás los obstáculos que yo tengo no sean los mismos de mis hermanos. Cada uno tendrá un obstáculo que ir quitando para ayudar a abrir ese camino. Decía la hermana Ángela, algunos el obstáculo son los recursos, ¿sí? Quizás para otros sea, bueno, tiene un trabajo, el trabajo en términos de este mundo, uno dice es un buen trabajo, tengo un buen salario, ¿cómo voy a sobrevivir sin el salario si estoy acostumbrado o acostumbrada a vivir de un salario? Ese es un obstáculo grande que tenemos que vencer, ¿sí? Que ir quitando, tomando esa determinación. Quizás para otros no sea eso porque han trabajado de una manera independiente, pero los recursos que tengan, que se tienen, no son suficientes. Otros simplemente podemos decir, vivo en una casa, pero no la puedo vender porque la otra persona que hace parte de esa sociedad no quiere venderla. Entonces, ese es un obstáculo que hay que, bueno, uno en algún momento dirá, bueno, pues no cuento con ese recurso, pero tengo otro recurso, quizás unos ahorros, quizás unas cesantías, quizás otras cosas. Entonces, hay que ayudar a abrir el camino, quitando obstáculos, así como a la entrada el ejemplo que nos ponía el hermano Carlos, a la entrada de la finca no hay un camino abierto, no hay ni siquiera un camino peatonal. Entonces vamos a tomar las herramientas para ir abriendo poco a poco el camino. Entonces, es decir, cuando decimos ir a ayudar a abrir el camino es realizar un trabajo perseverante, un trabajo que nos va a requerir esfuerzo, que nos va a requerir sacrificios, abnegación, pero tener siempre en mente cuál es el propósito de ese trabajo perseverante, de ese propósito que es ayudar a abrir el camino. Eso es lo que yo entiendo, hermano Carlos. Qué bendición, hermanita Argenis. Vamos a escuchar a la Amén. hermana Zoraida y luego si yo cierro con un comentario cortico y pasamos a otro tema. Adelante, hermanita Zoraida. Sí, también abrir el camino es hacer el centro de avanzada y muchas personas que no conocen la verdad podrían ir allá a hacerse en tratamientos y todo y conocerán la verdad también por medio de la obra misionera, la médico misionera y la reforma pro salud. Muchos entrarán de otras partes que no conocen el verdadero mensaje y entrarán allá también a conocer el mensaje de la palabra de Dios y ahí se abrirá el camino del mensaje. Amén. 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 Gracias, hermanas Zoraida y Willington. Dios los bendiga. Bueno, ustedes han hecho unos aportes muy valiosos. Creo que integrándolos, solamente podemos poner un ejemplo. Cuando Moisés envía a Josué y Caleb a la tierra prometida a inspeccionar, ellos estaban ayudando a abrir el camino para ingresar a la tierra prometida. ¿Recuerdan? Son los 12 espías, bueno, no tanto espías, los 12 siervos que Dios envía, Moisés envía para que vayan a reconocer la tierra. Entonces, ayudar a abrir el camino incluye todo lo que ustedes han dicho. Hermanos, ahora estamos ayudando a abrir el camino, capacitándonos, trayendo estos estudios a darle la importancia que merece, eh, empezando a observar lugares. ¿Sí? Lugares que podrían servir como puesto de avanzada. Estamos ayudando a abrir el camino cuando ayunamos por el asunto, cuando oramos, cuando le damos toda la importancia que requiere este tema, este asunto, cuando participamos en la oración, ¿cierto? Cuando estamos unidos en ese propósito, cuando hacemos esfuerzos por escuchar, por prepararnos, por instruirnos, cuando mostramos interés a ver cómo es que se siembra, cómo es que se cultiva.
y bueno, empezar a mirar opciones, posibilidades. Sí, hay este sitio acá, hay este otro sitio acá, pero sobre todo también los jóvenes capacitándose para servir, porque si el Señor nos provee ya en este año el sitio, vamos a necesitar personas capacitadas, ¿sí? Personas que estén dispuestas a ir a servir, capacitadas, a ir a sembrar. La hermana Ángela no se va a librar de la pala y del asadón, ella no se va a quedar solamente en la cocina. Nosotros vamos a estar allí aprendiendo a cultivar el suelo, porque este trabajo de cultivar el suelo no es un trabajo difícil y que no pueden hacerlo las damas, pues todos vamos, todos debemos aprender. Y hermanos, abrir el camino es eso, ¿no? Orar, prepararse, instruirse, inspeccionar terrenos, ir abriendo posibilidades, pero sobre todo dándole la importancia que requiere esta situación. Hermanos, en este tema, hermana Argenis, en este tema de la salida al campo, hay demasiado ecumenismo también. Yo le llamo el ecumenismo del campo, el ecumenismo de la salida al campo. Hoy en día hay muchos ministerios que manejan doctrinas de demonios, pero que están aprovechando esta parte de la salida de las ciudades, de la salida al campo, pues para captar recursos, para hacer ecumenismo. Yo conozco sitios donde a ustedes los invitan, hermanos, vengan que acá les vamos a enseñar a cultivar y que les vamos a enseñar, pero manejan la misma doctrina corporativa, la misma doctrina evangélica y son bienvenidos todos. No importa la doctrina que tengas, lo importante es que estamos unidos aquí para trabajar la tierra, ecumenismo del campo. Entonces, el que no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Y las personas pueden tener muy buenas intenciones, sí, pueden tener muy buena capacitación en el campo, sí, pero lo de fondo es la verdad, hermanos, la doctrina pura. Y si las personas, por ejemplo, yo he intentado con varios ministerios que se dedican a esto, he intentado, por ejemplo, tengo un colega que es ingeniero agrónomo y tiene un programa que se llama Pachito Siembra. Es un adventista corporativo. Tiene unos videos extraordinarios sobre producir abonos orgánicos, compost, sembrar, bueno, una cantidad de cosas impresionantes. Pero yo le he dicho, mira, tú no estás manejando la verdad, no tienes la doctrina correcta, apréndela, desaprende el error y aprende la verdad. No, entonces hasta ahí llega la amistad, hasta ahí llega el compañerismo y las personas no quieren renunciar a su doctrina de demonios. A pesar de que están metidas en el asunto del campo, no quieren renunciar a sus doctrinas de demonios. Entonces ahí nosotros que tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? Y seguir nuestro camino. Bueno, hermanita Argenis, adelante y muchas gracias a los hermanos que participaron. Bueno, entonces vamos para el aparte número 4, que dice consejo y advertencia a los que se proponen salir de las ciudades. Entonces vamos a mirar cuáles son los consejos y cuáles son las advertencias. Dice, todo esto está en el mismo libro, Mensajes Selectos. Hermano mío, su carta me dice que en Battle Creek hay muchos que están decididos a salir de ese lugar. Entonces, aquí abajo nos hacen una pequeña explicación diciéndonos que esto que vamos a leer es una comunicación escrita el 22 de diciembre de 1893. Es una respuesta a una carta enviada por un dirigente de ese lugar de Battle Creek en la que informaba a la señora White que en respuesta a la amonestación según la cual nuestro pueblo debía salir de Battle Creek, entre 100 y 200 se estaban preparando para salir tan pronto como les fuera posible. Entonces, eso es lo que vamos a leer, es una respuesta a una comunicación a la hermana White. Dice que la hermana White le dice, hermano mío, su carta me dice que en Battle Creek
hay muchos que están decididos a salir de ese lugar. Existe una gran necesidad de que ahora se lleve a cabo tal cosa, es decir, salir de ese lugar. Los que por fin han decidido salir, que no lo hagan en forma apresurada, como respuesta a un movimiento de agitación, en forma imprudente, o de un modo tal que después tengan que arrepentirse profundamente de haber salido. Y de eso tenemos muchos ejemplos de personas que se han ido sin la debida preparación, que lo han hecho de forma apresurada, como un momento de emoción, de agitación, imprudentemente, y han tenido que regresar cuando ya han vendido las casas, cuando ya eh, hasta pérdidas económicas se tienen. Entonces, el consejo es no en forma apresurada, no debido a un momento de agitación. Ahora se está volviendo a hablar, en muchas partes lo están escuchando, de la salida al campo, que porque ya se vino la ley dominical, y no lo están haciendo en la forma como el Señor lo ha recomendado. No deben realizarse movimientos imprudentes motivados por el consejo de salir de Battle Creek. No hagáis nada sin buscar la sabiduría de Dios, quien ha prometido darla liberalmente a todos los que se la pidan sin reconvenir a nadie. El Señor no va a reconvenir a nadie, no le va a decir, usted pide y pida, no, el Señor no le conviene por pedirse sabiduría a quien necesita, reconoce que necesita la sabiduría para llevar a cabo un plan. Entonces, no se deben realizar movimientos imprudentes motivados por, por agitación, por emociones, por que hay que huir, porque hay, no. Dios ha prometido a todos sabiduría, entonces pedir sabiduría para la salida al campo, para el plan que se tenga. Todo lo que se puede hacer es aconsejar e informar, que eso es lo que en este momento se está haciendo a través del estudio de este libro y de otros estudios que se han tenido tiempo atrás. Se aconseja y se informa. Y luego dejar a los que están convencidos acerca de cuál es su deber, que actúen bajo la dirección divina y enteramente dispuestos a conocer a Dios y a obedecerle. El que esté dispuesto a conocer enteramente a Dios y a obedecerle, no va a ser dejado a la deriva por un Dios todopoderoso. Me siento preocupada cuando considero que puede ser que haya incluso algunos de nuestros profesores que necesitan el equilibrio proporcionado por el juicio sólido. A veces uno se confía de que porque la persona es experta, porque lleva muchos años en una labor, porque tiene títulos, porque tiene aquello y lo otro, y uno se deja llevar por el consejo o el juicio. Por eso ella dice, me siento preocupada cuando considero que puede ser que haya incluso algunas, aquí habla de profesores, nosotros podemos decir muchas personas, que necesitan el equilibrio proporcionado por el juicio sólido. ¿Quién nos puede dar un juicio sólido? El consejo divino. Los mensajeros que llevan el mensaje de la misericordia a nuestro mundo, que cuentan con la confianza del pueblo, serán buscados como consejeros. Aquellos hombres que no poseen una experiencia en la vida práctica deben actuar con mucho cuidado, porque corren el riesgo de aconsejar sin saber lo que sus consejos pueden inducir a otros a llevar a cabo. Hay muchas personas, dice ella, que no poseen una experiencia en la vida práctica. Hermanos, ¿qué es no poseer una experiencia en la vida práctica?
solamente saben la teoría, ¿sí? Pero no han vivido, no han estado en la situación. Hermanos, en el campo hay situaciones donde eh, si no se ha vivido o no se ha tenido la experiencia, fácilmente van a desanimar a muchos y se van a regresar con sus maletas a la ciudad. La vida práctica encierra que hombres y mujeres sepamos preparar alimentos, sepamos arreglar la ropa, sepamos organizar la casa, barrerla, asearla. La vida práctica encierra que sepamos preparar el terreno, sembrar la semilla, cultivarla, cosecharla, conservarla. La vida práctica encierra de que si se enfermó del estómago, entonces no salga corriendo para el médico a tomar las drogas venenosas, sino que usted sepa cómo parar una diarrea, cómo parar el sangrado de una herida, cómo tratar a una persona que se cae y se fractura una pierna, a ver cómo la vamos a manejar. O sea, la vida práctica encierra eso, ¿verdad? Y cuando se escaseó el agua, bueno, ¿qué vamos a hacer? La vida práctica consiste en que si usted está viviendo en un sitio y el agua ya no la contaminaron, o encontró una fuente, una quebrada. Bueno, ¿cómo saber para purificar esa agua? Hay maneras naturales de tratar el agua para purificarla y hacerla potable para que no nos dañe tanto, pues, digamos, a las personas que no están acostumbradas a tomar el agua del campo, no les afecte, ¿verdad? Esa es vida práctica. ¿Sí? Cómo preparar los alimentos, inclusive, o sea, estar preparados. Todo eso encierra la vida práctica, hermanita Argenis. Gracias, hermano. Entonces, aquellas personas, pues, no son las personas indicadas para pedirles consejo, porque ellos dicen, eh, pueden llevar a otros pueden inducir a otros a cometer muchos errores. Y muchas de las personas, yo he escuchado muchas de las personas que han ido al campo y han tenido que regresarse y son los que vienen a desanimar a otros para la salida del campo, porque vienen a contar todo lo mal que les fue, pero ellos no se han dado cuenta todavía cuáles fueron los grandes errores que se cometieron eh, en esa salida y que son el motivo de ese fracaso, ¿no? Hermana, Bueno, buenos días. buenos días, hermano. Señor les bendiga. Un feliz sábado. Amén. Eh, Quisiera esta mañana participar comentando una experiencia que tuvimos al respecto de la salida al campo. Tenemos ya algunos años de conocer el mensaje y como se ha dicho, no es un mensaje nuevo. Ya tiene muchos años, más de 100 años que la hermana White escribió este mensaje tan importante por la inspiración divina. Y siempre hemos aprendido que el pueblo de Dios es en el campo donde puede desarrollar la comunicación con Dios de una manera más plena para que la obra del Señor se haga en nuestra vida y que también ese mensaje pueda llegar al mundo que perece en la ignorancia y languidece en los conocimientos que el nuevo orden mundial ha dado para mantener enfermo y engañado al mundo. Pues quiero decirles en esta mañana que hace, bueno, fue en el año 2000 cuando su servidor y mi familia, pues efectivamente compramos un terreno y fue interesante, hermanos, una experiencia muy interesante, puesto que éramos 4 familias las que nos habíamos unido en esa ocasión para poder salir de la ciudad. Y creo que esta mañana se ha tocado un punto muy esencial e importante a tener en cuenta. A veces
el aspecto emocional, impulsivo, empuja a encontrar una realidad diferente a la que uno ha pensado. Pues quiero decirle que su servidor, pues yo me crié con mis abuelos, él era caficultor, conocía en área práctica muchos de los cultivos y de alguna manera pues yo en mi niñez estuve en ello. Pero ahora que ya llegó este conocimiento, entonces les digo que con estas 4 familias nos pusimos de acuerdo, pero aquí viene la experiencia que tenemos que tener en cuenta, hermanos. Yo pues esperaba una invitación así como la que sucedió en esa ocasión e inmediatamente entramos. 2 hermanos ya conocían el área, un departamento aquí en Guatemala muy bonito que es entre la Alta y la Baja Verapaz. Es un lugar muy hermoso. Pero resulta que nos pusimos de acuerdo que íbamos a vender nuestras propiedades, nuestras casas, para poder integrarnos al proyecto. Y quiero decirles que lamentablemente, eh, pues Dios permitió que nosotros acá vendiésemos rápidamente la propiedad y nos fuimos. Y los otros hermanos, pues, no lograban vender sus propiedades. Ellos decían, queremos venderla, pero no hemos podido, no hemos podido. Y así pasó el tiempo, casi un año. Pues llegaba yo con mis niños que en esos años estaban pequeños y pues ellos disfrutaban mucho del campo. La tierra era muy fértil, eh, era un lugar hermoso, había una fuente de agua, pero que lamentablemente por lo que se ha estado hablando, y ahí donde yo quiero comentar esta experiencia que tuvimos. Ahí habían personas que en otros terrenos más cerca de la fuente contaminaban el agua porque usaban químicos, herbicidas y fungicidas porque era un área agrícola, pues donde estábamos nosotros. Y entonces no cabe duda, pues, que hubo falta del acompañamiento, la dirección de las experiencias y todo lo que ahora pues estamos escuchando con más atención y creo que las experiencias son valiosas, hermano. Yo quiero decirles que fue un año muy lindo que yo pude vivir con mis hijos en ese lugar. Estaban niños pequeños, como les digo, y ellos disfrutaban realmente esto. Levantábamos huisquiles, sembramos unos tomates, sembramos un poco de maíz, y bueno, fue una experiencia, pues tal vez no teníamos mayor producto porque, como dicen los hermanos, pues el área práctica, pues que tenemos un conocimiento teórico, pero la práctica es otra realidad. Bueno, entonces, de alguna manera yo quería aportar ello. Finalmente, hermanos, para no dejar inconclusa la historia, nos tuvimos que regresar otra vez acá a donde estábamos, porque lamentablemente hay aspectos realmente interesantes, hermanos, a ese departamento. Y la tierra es muy pródiga, es muy linda, nada más que el nivel cultural de las personas es muy diferente. Y entonces nos costó abrir, como se dice, los puentes, ¿verdad? La comunicación. No obstante, lo hicimos actividad misionera porque tratamos de combinar todo lo que lo es la palabra de Dios y todo, pero creo que hay que integrar con mucha conciencia, mis hermanos, la determinación para que la obra de Dios sea exitosa en nuestras vidas. De una manera u otra, yo creo que así como el pueblo de Israel estuvo explorando la tierra y algunos informes eran positivos y otros no eran positivos, pues también nosotros de alguna manera tenemos que pasar esa experiencia y quiera Dios pues que Él sea el que nos dirija, que Él sea el que nos conduzca y nos enseñe. Y es tan interesante, mis hermanos, la obra médico-misionera porque el Señor nos ha enseñado cosas realmente sencillas y maravillosas y tuvimos experiencias muy interesantes pues que fuimos a compartir aquellos lugares. Pero bueno, que Dios nos bendiga y este fue
un pequeño aporte de la experiencia que nos tocó vivir en este lugar, amados hermanos, y estamos procurando ahora encontrar las formas y las maneras más precisas. Hemos hallado por ahí algún terreno, pero que precisamente el factor hídrico, o sea, el agua, es lo que nos está haciendo falta, y estamos tratando de encontrar algún otro procedimiento práctico para que pues podamos subsanar la necesidad, pero sabemos que finalmente será Dios el que proveerá en su infinita bondad y misericordia. Un feliz sábado, hermanos. Gracias. Gracias, hermano, muy amable por ese valioso aporte, por lo que la experiencia que usted ha pasado y que nos ha compartido. Bueno, nos queda algún tiempito para mirar entonces los últimos, aparte de esta sección 7, que tiene que ver con el don de aconsejar. Entonces veníamos hablando de que hay personas que no tienen experiencia en la vida práctica, ya sabemos qué es esto, que no debiéramos confiar en esos consejos, primeramente buscar el consejo divino. Y acá nos van a decir acerca del don de aconsejar. Algunos hombres comprenden claramente los problemas y tienen habilidad para aconsejar. El que tenga la habilidad de aconsejar es aquella persona que puede comprender claramente un problema. A veces nosotros, los que no tengamos ese don, ante un problema sentimos como que el mundo nos aplasta, como que se nos vienen todos los gigantes encima, ¿sí? Una persona que tenga el don de aconsejar entiende claramente el problema. Entender claramente el problema es mirar la raíz del problema, es poder mirar hacia atrás mirando la raíz y poder mirar hacia adelante mirando las posibles soluciones, porque todo problema tiene una causa, una raíz, y todo problema tiene una solución. Dios guiará para esa solución. Esto es un don de Dios. El don o sea, la persona que tenga esa habilidad de aconsejar es un don dado por Dios. En los momentos cuando la causa de Dios necesita palabras certeras, palabras solemnes y sólidas, pueden hablar en forma tal que las mentes perplejas y en oscuridad lleguen a captar como un repentino rayo de luz la conducta que deben seguir. Y esto constituirá la respuesta a las preguntas que los han mantenido perplejos y los han desconcertado durante semanas y meses mientras estudiaban el problema. Entonces, cuando hay esas personas que han recibido ese don de Dios, que tienen palabras, dice acá, certeras, solemnes, sólidas, van a llevar a las personas que tengamos algún problema, que tenemos en ese momento nuestras mentes perplejas, en oscuridad, y vamos a recibir ese rayo de luz para poder guiar una conducta que se ha de seguir. Y quizás nos van a iluminar, digamos, las respuestas a muchas preguntas que podamos tener en ese momento, en ese problema, que lo mantienen a uno perplejo, desconcertado. Se produce un esclarecimiento ante el consejo dado por una persona que tenga ese don. Se produce una iluminación del camino que está delante de ellos, porque el Señor ha dejado brillar su luz a través de esa persona que ha recibido ese don. Y ellos ven que sus oraciones son contestadas y que su camino se ilumina. Entonces, ante un problema, lo primero que hay que hacer es orar. Orar, y el Señor utilizará a esos instrumentos humanos a quien el Señor les ha dado ese don para aconsejar. Pero puede ser que se den consejos imprudentes,
que solo digan que deben salir de Battle Creek, a pesar de que no haya nada claramente definido con respecto a la ventaja espiritual que podrían lograr para sí mismos o para otros al hacer este cambio. El consejo de salir de ese lugar en ese momento de Battle Creek no era simplemente decir salgan, era aconsejar con respecto cuál era el propósito de esa salida. Con un propósito se establece un plan, unas metas, porque salir o empezar a ejecutar algo cuando no ha habido un objetivo, un propósito claro, a partir de ese objetivo, ese propósito, pues se van estableciendo unas metas y cada meta llevará unas acciones. Todo esto pedido en oración y el Señor pondrá en el camino a esas personas que podrán sacarnos si es en un problema, un momento de crisis, como dice ahí, de esta oscuridad, de estar perplejos, de estar desconcertados. Entonces, es una advertencia, ¿no? A no buscar consejos en cualquier persona. El que tiene el don de aconsejar también ya tiene experiencia en una vida práctica. Considerad cuidadosamente todo movimiento, que todos tomen el tiempo necesario para realizar cuidadosas consideraciones, para que no sean como el hombre de la parábola que comenzó a edificar y luego fue incapaz de terminar. Aquí se está refiriendo a la parábola que está en Lucas 14, del 28 al 30, que aparece aquí en mi Biblia como la parábola de la torre. Dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto los cimientos, las bases, y no pueda acabarla, todos los que lo vean, comiencen a hacer burla de él. Y dicen, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Qué es lo que ha pasado con muchas personas que han salido al campo y los compañeros de reunión en sus templos se han dado cuenta que se fueron y que al poco tiempo regresan, quizás muy, muy tristes, desconcertados, han tenido pérdidas económicas y comienzan entonces a denigrar del consejo divino respecto a la salida al campo. Por eso dice que todos se tomen el tiempo necesario para realizar cuidadosas consideraciones, para que no sean como el hombre de la parábola. El hombre de la parábola comenzó a construir una torre. Pasado a este tiempo, digamos, un hombre en una ciudad que comienza a construir un edificio. No se sentó primero a mirar, a calcular los gastos que eso conlleva. En este caso, nosotros no estamos, hay que mirar gastos, claro que sí, hay que mirar recursos, pero fuera de eso hay que mirar muchas otras, tener en cuenta muchas otras consideraciones. No sea que no pueda acabarla y todos van a comenzar a burlarse de él, ¿sí? A hacer los comentarios negativos en contra de los consejos dados a través del espíritu de profecía. No debe realizarse ningún movimiento sin considerar cuidadosamente ese movimiento y cuáles van a ser esos resultados. Todo debe ser tenido en cuenta. Por eso nuestro hermano Carlos nos hacía el repaso de cuáles eran esas consideraciones, condiciones, por ejemplo, para buscar un lugar, ¿sí? Mirar que no haya inundación, que no sea un sitio de deslizamientos, que cuando llueva
se vengan esas montañas, esas colinas que están muy cerca, que sea un terreno erosionado, que no tenga suficiente arborización, que sostenga ese terreno, em, que no haya terrenos con problemas legales. Es decir, todas esas consideraciones se deben tener en cuenta. Todo es tenido en cuenta. Dice, todo debe ser tenido en cuenta. A cada hombre se le dio, a, ca- a cada, No hable. a cada hombre se le dio su obra de acuerdo con sus diversas habilidades. Cada uno tenemos diversas habilidades, no las podemos tener todas. Fueron repartidas por el Espíritu Santo dones especiales, por el Señor habilidades especiales. Por lo tanto, no debe actuar con vacilación, sino con firmeza y sin embargo, confiando humildemente en Dios. La confianza debe ser enteramente en el consejo divino, en lo que está escrito, en la palabra, en lo que está escrito en los testimonios. Dios utilizará y ha utilizado hombres a quien Él les ha dado ese don de aconsejar. Puede haber personas que se apresuran a hacer una cosa y que se comprometen en negocios acerca de los cuales no saben nada. Mm, bien complejo cuando uno se mete en un negocio que no conoce. Por eso estamos en este proceso de capacitación. Dios no requiere que se haga esto. Dios no está pidiendo que nos comprometamos en lo que no conocemos, cuando no nos hemos capacitado, cuando no hemos tenido el interés de aprender. Dios no está pidiendo que salgamos de una manera apresurada. Este consejo lleva décadas y décadas de haberse dado. Que no, que nos encontremos ahora como estamos es, ha sido porque nosotros no hemos querido, no hemos tomado en serio el consejo y los consejos y los mandatos divinos. Puede haber personas que se apresuran a hacer una cosa y que se comprometan a hacer negocios de los cuales no saben nada. Dios no requiere que se haga esto. Pensad con sinceridad y oración y estudiad cuidadosamente la Biblia y con oración, teniendo la mente y el corazón despiertos para oír la voz de Dios. Podemos estudiar la Biblia, podemos estar orando, pero hay que tener una mente y un corazón despiertos para oír la voz de Dios, porque podemos estudiar, podemos leer mucho. Se conocen personas que leen mucho la Biblia, que leen el Espíritu de Profecía, y sin embargo no ocurre nada. Sin embargo, el corazón no está despierto para oír el consejo divino, porque a veces el consejo divino no es el que nosotros queremos. Queremos oír otra cosa. Comprender la voluntad de Dios constituye una gran cosa. Hay que comprender la voluntad de Dios. A veces la voluntad de Dios, nosotros batallamos contra la voluntad de Dios porque nuestra voluntad batalla contra la del Señor. Si no estamos teniendo ese corazón y esa mente despiertas para oír su voz, para oír su consejo, para oír sus mandatos. Hermanos, creo que nos queda faltando tres párrafos, no sé, hermano Carlos, y los terminamos para terminar con la sección 7. Sí, adelante, hermanita, claro que sí. Bueno, entonces la sección 7
En la parte 7 dice, se necesitan planes bien definidos. Y todo lo que hemos leído está en mensajes selectos y ella continúa, la profeta del Señor, diciendo, me dirijo a la iglesia de Battle Creek para que actúe de acuerdo con los consejos dados por Dios. Si nosotros no vamos en el camino, en la vía de los consejos dados por Dios, pues no vamos a esperar resultados positivos, no vamos a esperar éxitos en estos planes. Es necesario que muchos salgan de Battle Creek. En ese momento había crisis, había muchos problemas en Battle Creek, había ya hacinamiento, había muchas personas en aquel lugar. Ya nosotros hemos leído qué sucede cuando se producen esos hacinamientos. Es necesario que muchos salgan y sin embargo también es necesario que tengáis planes definidos acerca de lo que haréis cuando salgáis de Battle Creek. Bueno, tenemos el plan de salir al campo, pero tenemos un plan definido de qué vamos a hacer a ir allá, como dice el hermano Carlos. Allá no vamos. Si el plan es trabajar en la obra del Señor, pues el plan que se debe establecer de trabajo que se lleva ese propósito y es en la obra del Señor, no podemos ir a pensar que allá vamos a pasarla delicioso, que vamos a ir a la fuente más cercana de paseo, de ríos, de, se hará como un momento, algún día de recreación, pero ese no es el plan. Ir a estar tranquilos porque ya he trabajado muchos años en este mundo y ya quiero descansar y no hacer nada. Ese no es el plan establecido en la obra del Señor cuando se sale al campo. Dice, debemos tener claros o tener planes definidos. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando salgamos de la ciudad? A decir, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando salgan de Battle Creek? No salgáis apresuradamente sin saber lo que estáis haciendo. Ojalá que haya generales. Ella llama a esto, le da unas características a estos hombres que ella llama generales, hombres sabios y considerados, hombres bien equilibrados, que sean consejeros seguros, que comprendan la naturaleza humana y que sepan cómo dirigir y aconsejar en el temor. Aquí cuando dice que haya generales no se está refiriendo a jerarquías militares ni nada por el estilo. Está diciendo que son hombres sabios y considerados. Y nosotros por la palabra del Señor sabemos qué es un hombre sabio, qué es sabiduría, ¿no? ¿Qué es sabiduría? Es aquel hombre que tiene temor de Dios, que es un hombre obediente a su palabra, a su ley. Es un hombre entendido que discierne para tomar y llevar a otros a buenas decisiones. Es un hombre prudente. Es un hombre considerado, es decir, que tiene en cuenta los sentimientos, que tiene en cuenta las necesidades de otros. Es decir, por eso está diciendo que comprendan la naturaleza humana. En nuestra naturaleza tenemos sentimientos, tenemos necesidades. Un hombre que pueda reconocer que a pesar de que es un hombre sabio, pueda reconocer sus límites. Un hombre que esté dispuesto a aprender también, porque no hay absolutamente ningún ser humano que tenga, que diga, he aprendido todo y todo lo tengo ya perfectamente claro. Entonces, es esas personas que dice la profeta del Señor, que ojalá haya hombres de estas características, que puedan ser consejeros seguros, que sepan dirigir y aconsejar en el temor de Dios. Hermana Por Argenis, sí, hermano Carlos. perdóname. Cuando la profeta dice que debemos salir eh, y que cuando lleguemos al campo ya tenemos que saber a qué llegamos
¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues eso implica previamente una planeación, ¿verdad? Una planeación anticipada. Eso quiere decir que nosotros ya hemos ido al terreno, ya se ha ubicado el terreno, ya se ha hecho un análisis del suelo, se ha analizado a qué profundidad está la tabla de agua, en el caso de que se escasee el agua y tengamos que hacer un aljibe para sacar el agua. Y bueno, ya debemos tener ahí planos, dónde va a ir la estación de enfermería, dónde va a ir la cocina, dónde va a ir la sala de tratamientos, la panadería, los talleres, qué sector vamos a usar para la agricultura, si hay que hacer invernaderos, bueno, ya tenemos que tener un plan definido, organizado, ya tenemos que tener ubicado los centros poblados cercanos, habitantes, cómo podemos trabajar por manzanas, esos sectores para repartir la literatura. Bueno, tener estudiado ya el sector, tener unos planos establecidos, ya hechos, elaborados, unos diseños, así sea sencillos, ¿cierto? Para poder ya llegar y saber qué hacer. Entonces ya tenemos que inclusive tener programado, bueno, en este mes nos vamos a instalar, vamos a hacer ciertas construcciones, pero también hay que hacer ya semilleros de tomate, de repollo, de lechugas, estas áreas. Hay otros que deben ir preparando el terreno grande para trasplantarlas. El diseño de traer el agua hasta la casa, bueno, todas esas cosas planeadas, porque no podemos llegar allá con las maletas y no hay agua, o no podemos llegar allá con las maletas a tomar el sol, a estirarnos, a poner la hamaca bajo el árbol y la siembra, y bueno, y de aquí a 15 días, a 20 días, ¿de dónde vamos a sacar el cilantro, la lechuga? Bueno, todas esas cositas es lo que la hermana dice que debemos llegar y ya saber a qué llegamos, ¿no? ¿A qué llegamos, no? Interesante eso. Muchas gracias, hermano. Está silenciada, hermanita Argenis, está silenciada. Entonces seguimos con eh, lo escrito en el mismo libro, Mensajes Selectos, que dice los peligros de la nueva experiencia. Es decir, salir al campo va a ser una nueva experiencia. ¿Y qué peligros presenta? Dice, he visto que hay peligros que amenazan toda nueva experiencia de la iglesia, porque algunos oyen las cosas con un espíritu muy obcecado. Un espíritu obcecado o una persona obcecada es aquella persona que se le puede también calificar como terca, que está dominada por sus propias ideas. Una persona que se resiste a ser corregida, porque lo que vale es lo que ella piensa, ella siente, ella dice. Es una persona que no acepta consejos, que están aferrados a sus propias opiniones. Mientras algunos profesores, porque está hablando de la situación vivida en Battle Creek, mientras algunos profesores pueden ser enérgicos y eficientes en la enseñanza, de acuerdo con las doctrinas bíblicas, puede ser que no todos sean hombres dados de un conocimiento de la vida práctica, debido a lo cual no podrán aconsejar con seguridad y sin peligro a las mentes perplejas. Bueno, en ese momento de la historia, en Battle, pues se estaba sintiendo la necesidad de salir de ese lugar e ir al campo. Y pues allí habían muchos profesores, digamos que eran eficientes en la enseñanza de las doctrinas bíblicas.
pero como nos explicó ahorita el hermano Carlos, qué era tener experiencia en la vida práctica, pues no la tenían. No la tenían porque no habían pasado por esa experiencia de vivir en el campo o de estar preparados para tener el conocimiento para las labores del campo, ¿sí? Una persona que se ha dedicado a trabajo en la oficina, que digamos es un ingeniero electrónico, un ingeniero de sistemas, sabrá mucho de su labor, pero no con con el mismo conocimiento de los que ya han tenido trabajo en el campo, los ingenieros forestales, los ingenieros agrónomos, todos los que tienen que ver con las actividades del campo, ¿no? Entonces, ellos eran los que estaban dando ese tipo de consejos a los que querían salir de Battle Creek, a los que estaban con esas mentes perplejas, no tenían el conocimiento de la vida práctica. Por lo tanto, dice, no disciernen la situación difícil que necesariamente aquejará a cada familia que ha de realizar un cambio. Todo cambio Te nos quería trae, nos saber, trae perplejidad, todo cambio nos trae estrés, angustia. ¿Qué será? Eh, se los le puedo hablar con la experiencia que tuve cuando hace unos 27, 28 años nos pensábamos ir de acá, de este lugar, a un lugar mucho más lejos, era un lugar de problemas sociales en esa época. Mis hijitos estaban pequeñitos. Fue tanta la angustia, fue tanto la perplejidad que yo viví que me enfermé de la tiroides, aparecí con hipertiroidismo y ni siquiera sabía lo que me estaba pasando en el cuerpo, por qué me estaba sintiendo como me sentía, por qué me estaba colocando con todo lo que da este problema de hipertiroidismo, ¿sí? Porque nos guiamos de personas que no tenían experiencia en la vida práctica, que nos hicieron una invitación, pero realmente no sabíamos a qué nos íbamos allá. Quizás los propósitos de ir allá eran, como hemos dicho, eran equivocados. Eso lo analicé mucho tiempo después y no teníamos claridad a qué íbamos, íbamos con propósitos equivocados y fue una experiencia muy tremenda, muy triste, pues hasta me enfermé. Aún hay secuelas de ese problema, ¿sí? Entonces, las personas que no han tenido una experiencia en la vida práctica no son los indicados para dar este consejo cuando uno se va a enfrentar a una nueva experiencia, ¿sí? A un cambio. Todo cambio trae problemas, pero los cambios digamos, que se organizan en el sentido de tener un plan definido, a qué se va, cuando se han hecho los estudios requeridos, las observaciones, cuando se ha buscado la información pertinente de lo que significa el cambio, ya sea un cambio de lugar, un cambio de trabajo, un cambio de muchas cosas. En este caso es un cambio de ciudad al campo, ¿sí? Esas personas no disciernen la situación difícil que necesariamente aquejará a cada familia que ha de realizar un cambio. Por lo tanto, todos sean muy cuidadosos en lo que dicen. Si no conocen el parecer de Dios en algunos asuntos, nunca hablen acerca de lo que suponen o adivinan. Miren lo peligroso que es ponerse uno a hablar y dar un consejo cuando no conocemos el parecer, la voluntad de Dios. Dice que lo mejor es que no hablemos, que no nos pongamos a suponer o aún a adivinar. Si no saben nada definido, díganlo así y dejen que la persona confíe
plenamente en Dios. Por eso a veces le decimos, mire, no tengo la verdad, conocimiento de eso. Órele al Señor, pídale el consejo al Señor, lea la palabra que ahí encuentra la expresa voluntad del Señor. Órese mucho y aún con ayuno, para que nadie actúe en oscuridad, sino que avance en la luz, así como Dios está en la luz. Órese mucho y aún oración con ayuno, para que no actuemos en oscuridad, sino que se avance en la luz, así como Dios está en la luz. Y terminamos con no, nos queda faltando dos. Vamos en la novena que dice, hágase todo con orden. No se haga nada en forma desordenada. Siempre debe haber un plan, organizar un plan, y un plan lleva, en un plan hay objetivos, hay propósitos, hay metas a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Inclusive en un plan puede uno proponer o visualizar algunos resultados, qué posibles resultados, qué posibles problemas, obstáculos se pueden presentar, cómo se podrían solucionar. Dice, hágase todo con orden, no se haga nada en forma desordenada para que no se produzcan grandes pérdidas, ni se sacrifiquen las propiedades a causa de discursos ardientes e impulsivos que despiertan un entusiasmo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. En muchas familias sus propiedades han sido sacrificadas porque han tenido rotundos fracasos económicos o porque por discursos ardientes han entregado sus recursos a personas eh, inescrupulosas, ¿sí? Para que una victoria que es esencial que se obtenga no se convierta en derrota por falta de una moderación adecuada, de proyectos adecuados, de principios sólidos y de propósitos definidos. Por eso involucra hacer todo con orden, que hayan principios sólidos, propósitos definidos. En este asunto debe haber una dirección sabia y todos deben actuar bajo la dirección de un consejero sabio e invisible. ¿Quién es ese consejero sabio e invisible? Dios. Ese es el consejero sabio e invisible. Habrá instrumentos que son humanos que lucharán por el dominio y se efectuará una obra que no llevará la rúbrica de Dios, es decir, que no llevará la firma, que no llevará el sello de Dios. Ahora quiero rogar que cada persona no se vuelva con demasiada intensidad y confianza hacia los consejeros humanos, sino que busque fervorosamente a Dios, aquel que es sabio en consejos. Someted todos vuestros caminos, todos vuestros caminos y vuestra voluntad a los caminos de Dios y a la voluntad de Dios. Pues continúa el consejo de buscar primeramente el consejo de Dios, el consejo sabio e invisible, el cuidado que se debe tener con poner la confianza en el consejo humano, en personas que no tienen experiencia en la vida práctica y que puede pues resultar lo que aquí habla de sacrificio de pérdidas de propiedades y experiencias amargas, ¿no? Y terminamos con los resultados de una acción apresurada. Los resultados de una acción apresurada. Si algunos actúan apresuradamente y salen de Battle Creek o salen del pueblo donde estamos o salen de las grandes ciudades
y luego se desaniman, no se culparán a sí mismos por haber actuado imprudentemente, sino que culparán a otros diciendo que los obligaron a obrar en esa forma. Todo su desconcierto y su derrota serán atribuidos a aquellos que no deberían ser acusados. ¿Quiénes serán aquellos que no deberían ser acusados? Aquellos a que no buscamos el consejo, por ejemplo. Si usted buscó el consejo en las personas que usted tiene a su alrededor y que confía porque son muy preparados, eh, muchos no le van a echar la culpa a ellos, sino que van a decir, ese consejo de la salida al campo, ese consejo de la reforma pro salud cuando muchos se enferman porque hicieron el cambio y no se instruyeron para hacer el cambio en la reforma pro salud, se enferman y entonces le echan la culpa a quien escribió sobre la reforma pro salud. Ahora, justamente ahora, es el tiempo cuando los peligros de los últimos días se amontonan junto a nosotros y por eso necesitamos hombres sabios como consejeros, no hombres que piensen que su deber consiste en crear agitación y desorden sin ser capaces de dar consejos oportunos, ni organizar, ni disponer para que después de cada brote de entusiasmo, de la confusión, surja el orden y haya descanso y paz por la obediencia a la palabra de Dios. Estamos en tiempo ahora, hermanos, en que los peligros los vemos ya a las puertas, la crisis, y por eso necesitamos consejos de hombres sabios. Si no sabemos, si no los conocemos, si no están a nuestro alrededor, oremos, porque el Señor enviará a sus fieles hijos, a quienes Él les ha dado el don, hombres que tienen experiencia en la vida práctica, hombres temerosos de Dios, hombres que tienen esas cualidades que acabamos de mirar, que tienen ese don. Y por eso necesitamos hombres sabios como consejeros. ¿Qué no necesitamos? Dice que no necesitamos hombres que piensan que su deber es crear agitación con discursos emotivos, ¿sí? Hombres que crean desorden sin ser capaces de dar consejos oportunos, no son capaces de organizar y disponer para que después de cada brote de entusiasmo, para que después de la confusión vaya a surgir orden o vaya a haber descanso y paz por la obediencia a la palabra de Dios. No puede haber absolutamente ni orden ni paz por la obediencia a la palabra de Dios si se ha buscado y se ha seguido el consejo de estos hombres. Que cada hombre ocupe el lugar que le corresponde para que realice algún trabajo para el maestro de acuerdo con sus diversas habilidades. Todos no tenemos las mismas habilidades. ¿Cómo se realizará esto? Es la pregunta. Jesús, quien os ha comprado con su sangre preciosa y cuyos siervos y propiedad sois, ha dicho. ¿Qué ha dicho el Señor? Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 29 y 30. Si todos acuden a Jesús dispuestos a ser enseñados, con corazones contritos, entonces sus mentes estarán en condición de ser instruidos y aprender de Él y a obedecer sus órdenes. Entonces, si estamos necesitados de consejo, si estamos deseosos de llevar a cabo el plan que se haya trazado, ¿qué es lo primero que debemos hacer?
el consejo divino es que llevemos todas nuestras cargas, todas nuestras perplejidades, todo lo que ahora nos angustia, porque no está en nuestras manos solucionarlo, que se las llevemos al Señor y que aprendamos de Él mansedumbre, humildad, y hallaremos descanso para nuestras almas. El Señor nos promete que el yugo de Él es fácil y que la carga que tendremos que llevar será ligera. Y ahora sí, la última, hermanos, exponer todos los planes delante de Dios. No podemos tener una fe débil ahora. No podemos estar seguros con una actitud descuidada, indolente y perezosa. Una actitud descuidada. Nada nos interesa, nada nos llena de interés. Indolente, nada nos preocupa, todo es normal. Y perezosa. Hay que utilizar hasta el último ápice, al último poquito de habilidad, y hay que pensar en forma aguda, serena y profunda. Pensar en forma aguda, serena y profunda. Es pensar no de una manera superficial. Se piensa de una manera más profunda cuando nos interesa leer, nos interesa profundizar lo que estamos haciendo, capacitándonos. La sabiduría de ningún instrumento humano es suficiente para trazar planes y proyectos en este tiempo. En la palabra de Dios, en los libros del Espíritu de Profecía, está la forma en que se han de trazar los planes y proyectos. Todo eso está escrito de una manera general Anita, para que se se me puedan. está yendo la señal y quería aportar algo, no sé si me escuchan. Espera, hermanita Alida, porque estamos como cortos de tiempo. Se me fue. Dice que ningún instrumento humano es suficiente para trazar planes y proyectos en este tiempo. Entonces, todo está en la palabra del Señor, todo está en los testimonios, en el Espíritu de Profecía, de forma general, para que cuando tracemos los planes ya de una forma específica, se tomen de esa palabra divina la forma en que se van a adelantar esos planes y ponerlos, como dice ahí, delante de Dios. Exponer cada plan delante de Dios con ayuno y humillando el alma delante del Señor Jesús. Humillando el alma, es decir, aceptando que el consejo divino es el, lo mejor para cada uno de nosotros, así vaya en contra de mis deseos, de mis gustos. Y encomendad vuestros caminos al Señor. La promesa segura es que Él dirigirá vuestras sendas. El Señor ha dicho que si lo buscamos de todo corazón, ponemos todo en las manos de Él, Él nos va a dirigir. Eso es una promesa. Él posee recursos infinitos. Tenemos la preocupación de que no tenemos recursos, pero el dueño de los recursos, el dueño de las casas, el dueño de los edificios, el dueño de todo es Él. Y el Señor aparejará, el Señor obrará. El Santo de Israel, quien llama por su nombre a las huestes del cielo y mantiene las estrellas en su lugar, os cuida individualmente. Quisiera que todos pudiesen comprender las posibilidades y las probabilidades que están al alcance de los que esperan que su eficacia venga de Cristo y los que afirman en Él su confianza. La vida que se oculta con Cristo en Dios siempre tiene un refugio. Amén, hermanos. La vida que se oculta en Cristo, con Cristo en Dios, siempre tiene un refugio. Tendremos un refugio seguro. Podemos decir, todo lo puedo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, eh, esta sección 7 que tenía como título que Dios obrará, que su providencia divina nos va a guiar, es lo que debemos tener
claro y por fe, creer que Dios en su providencia va a guiar a ese pueblo que ha puesto su confianza enteramente en Él y que desea obedecerle, que desea exaltar ante el mundo su ley, exaltarlo como creador y dueño absolutamente de todos los recursos. A nosotros nos toca, es nuestra parte, y es ayudar a abrir el camino, trabajar fervorosamente como lo acabamos de estudiar. Hermanos, muchísimas gracias eh, por su presencia aquí en esta escuela sabática, por sus aportes. No sé, hermano Carlos, la hermana Lila quería hacer un aporte, si habrá el tiempo para ello. Hermanita Davila, su aporte cortico y de paso hace la oración, por favor, final, si es tan amable. Bueno, ella tenía problemas de señal. Creo que vamos a orar, hermanita Argenis. Adelante, ore usted y finalizamos. Bueno, entonces, hermanos, vamos de rodillas para terminar el estudio y pasar al segundo estudio. Bondadoso Señor y Padre nuestro, muchísimas gracias. Damos siempre por la linda oportunidad que nos concede de reunirnos, de estudiar, de estarnos capacitando, Señor. Gracias por toda esta luz que derrama sobre su pueblo. Gracias, Señor, por estas palabras de exhortación, de ánimo, palabras de advertencia, palabras de cuidado para llevar a cabo estos planes, este propósito, Señor, de la salida al campo. Bendice, Señor, los planes y las peticiones que nuestros hermanos han expuesto con respecto a este propósito de salir al campo, la venta de sus propiedades, eh, el tomar decisiones fundamentales en estos momentos, Señor. Concédenos a cada uno, Padre bendito, la forma de llevar a cabo estos planes y que todo lo podamos hacer y aprender a hacerlo de acuerdo a su santa y divina voluntad. Todo esto lo agradecemos, Señor, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.